Gracias, amigas y amigos, por permanecer con nosotros. Usted está en Matutino Su Mundo, de Multimedios Su Mundo, desde la República Dominicana para el mundo. Televisión con calidad, televisión global, televisión comprometida. Lorena Erasme. ¿Qué tenemos, Lorena? ¿Qué tenemos? Bueno, Marino, tú sabes que uno de los temas que preocupa actualmente a la población es el tema de la seguridad ciudadana y sobre todo también lo que está pasando en la frontera. ¿Cómo eso puede tal vez más bien repercutir, ¿verdad?, en lo que estamos viendo? Y para ello tenemos que conversar con un hombre, yo diría que el único que trata estos temas en el país, especialista en seguridad ciudadana. Le damos la bienvenida a Daniel Pou, sobre todo que actualmente es el director del Centro de Análisis de Datos de la Seguridad Ciudadana del Ministerio de Interior y Policía. Muy buenos días. Bienvenido. Encantado, un placer, don Marino, mi querida dama Lorena, caramba. ¿Cuánto tiempo? Sí. Para mí Doctor, siempre es un placer. Doctor, tenerlo aquí en este momento coyuntural, especial, es muy bueno para poder edificar al pueblo dominicano. Fíjese, a propósito de la situación dominico-haitiana y de la medida radical que el presidente tomó con cerrar la frontera, hubo un aspecto que a la gente le chocó bastante y fueron como esos fueros de animación de exacerbar el ánimo de la población frente al tema, con la exhibición de un armamentismo que parece que no era necesario, y eso creó una especie de angustia y de estrés al pueblo dominicano, porque teniendo tantos miles de haitianos dentro del país y empezar a exacerbar esos ánimos, la gente no sintió que la medida tomada por el gobierno en cerrarla no hubo problema. Lo que hubo problema fue el exhibicionismo militar, como que si estuviéramos en guerra, y vimos, por ejemplo, a un Zorrillo Osuna que sale bolseando y diciendo que él tiene un fusil para salir a defender. O sea, ese tipo de cosas creó inseguridad. ¿Cuál es su parecer, así a grosso modo, del tema de la seguridad nacional, de la población, y en el contexto de este caso del conflicto con Haití? Sí, indiscutiblemente que todo lo que sucede en Haití, en cualquier ámbito de la vida nacional, repercute en República Dominicana. Somos vecinos, compartimos la misma isla, tenemos poblaciones que se mueven en ambos sentidos de la frontera. En Haití hay muchos empresarios y comerciantes dominicanos que mueven sus mercancías desde República Dominicana, y en República Dominicana hay muchos haitianos que se ganan la vida, el sustento de su familia, integrados a actividades agrícolas, de la construcción, comerciales, etcétera, de diversas índoles. Y eso implica que no se puede pensar República Dominicana al margen de Haití. Y no porque hay una gran presencia haitiana, es que siempre ha sido así. Lo que pasa está que los dominicanos a veces nos ponemos de espalda al mar. No hay cultura ni siquiera de isla. Es una de las cosas que llama la atención en República Dominicana. Y nosotros a veces nos pensamos como si fuéramos parte de un continente, y no somos parte de un continente, somos parte de una isla, y una de las pocas islas en el mundo dividida en dos naciones, con elementos culturales muy diferenciados, con historias entremezcladas pero totalmente diferenciadas, y con niveles de desarrollo también muy diferenciados. Eso trae indiscutiblemente que una relación de doble vía asimétrica. Ahora bien, ¿qué sucede en Haití en estos momentos? Si tomamos las declaraciones de las autoridades haitianas, cuando el gobierno dominicano les reclama que detenga la construcción de un adefesio. Un adefesio lo llamo de esa manera porque no está esa canalización que podría implicar una desviación del río Masacre, podría ser uno de los desastres ecológicos más grandes que haya sufrido la naturaleza en la isla, pues no responde a ninguna normativa de lo que se denomina ingeniería hidráulica.
Eso es como usted abrir una canalización hacia su casa desde la cuneta por donde corren las aguas pluviales, pero sin tener cómo administrar esas aguas. Y después que entran, usted no sabe, no puede frenarlas. La obra, en términos técnicos, y ya lo he consultado con varios ingenieros, es irracional. El daño que le causaría al territorio haitiano son innarrables. Los daños son, primero, porque se corre el riesgo de un proceso de desertificación aún más de los territorios que se encuentran hacia el oeste del río. Además, porque en una crecida del río Masacre no habría ninguna manera de cómo usted administrar el agua que entra a ese canal que ellos han hecho, que es una trampa de muerte. Y de acuerdo a lo que me conversó un ingeniero que conoce bien la zona, porque ha trabajado durante muchos años en Haití, hoy en día incluso vive allá, me dice, eso podría acarrear una muerte de más de 3.000 o 4.000 personas. O sea, a la verdad que... pero hay que decir también que podría causar, primero, contaminación en el río Masacre y segundo, podría malograr el río Masacre. Y hay que decir que del río Masacre se alimenta el segundo manglar más grande que tiene la isla de Santo Domingo, que tiene un ecosistema propio. Estoy hablando en la desembocadura, próximo a la bahía de Manzanillo, un ecosistema propio que tiene vida silvestre, que tiene flora particular, o sea, una serie de características. Pero como los haitianos parece que hacen las cosas como de una manera tan simple, sin medir consecuencias, por eso hoy en día tienen el territorio deforestado, no tienen agua para suplir sus necesidades y ahora pues se ciernen sobre el río Masacre, que es uno de los pocos recursos. Sobre todo un río que hace un corto recorrido por el territorio haitiano y sobre el territorio dominicano hace un recorrido de más de 60 kilómetros, tengo entendido. Entonces, en el tema de la seguridad hay que decir, ¿qué le parece a usted? En un país donde el Estado se declara incompetente para resolver un tema de aguas y que su territorio hoy en día, la mayor parte del territorio haitiano, el 70%, está dominado por bandas criminales, donde hay mercenarios suramericanos, donde hay narcotraficantes jamaiquinos, donde hay personas de todas las nacionalidades que se dedican a todo, menos a obrar por el bien. Entonces, República Dominicana tiene que tomar sus medidas. Yo sé que muchas de las medidas no son simpáticas, podrían parecer un poco altisonantes, pero en esta vida hay algo que es importante. Ustedes los que se dedican a la comunicación lo saben. Hay que dar señales enérgicas para evitar que haya una equivocación que pueda tener un costo más alto. Dígame usted. Yo, brevemente, hay algunos elementos. Por ejemplo, todo este despliegue de militares, incluso de helicópteros hacia la frontera, todo da como una percepción de que hay una guerra. O vamos a evitar una guerra. Es lo que se ve. Pero también se le añade, por ejemplo, de que Haití actualmente tiene una bandera blanca, o sea que están en paz, no están en buscar el problema. Oiga la temática, o sea, lo que da a entender. Ellos debajo de su bandera tienen una blanca, que hay paz. O sea, como que somos nosotros los que estamos provocando una situación y en el momento de que ellos, por ejemplo, ante la comunidad internacional digan, no, nosotros estamos desviando esto porque realmente queremos producir, queremos comer, estamos pasando hambre y queremos cosechar la parte agropecuaria. Entonces República Dominicana va a quedar como el país malo,
el país que realmente no está permitiendo de que ellos tengan el desarrollo, de que ellos puedan alimentarse, de que ellos puedan tener una buena agricultura. O sea, yo le presento estos elementos porque son los elementos que estoy viendo. Incluso personas de aquí están acudiendo para allá, nacionales haitianos, diciendo de que están siendo maltratados, de que tienen miedo, etcétera, etcétera. O sea, hay todo un drama. Entonces, ante esto, ¿cómo esto afectaría ante la comunidad internacional las medidas que ha adoptado el gobierno dominicano, que por cierto lo han señalado también de que son medidas por el tema de la reelección? Sí, bueno. Hay varias cositas, pero quise hacer como esta panorámica. Sí, todos los fenómenos de carácter social y político encuentra exégetas que producen versiones. Yo siempre he dicho, usted quiere, y más en latitudes como las nuestras, y sobre todo hoy en día, donde incluso hay sectores de la prensa que no investigan, incluso de la prensa internacional. Este fin de semana estuve cenando con un especialista que trabaja en Estados Unidos, pero es alemán y está en el país visitando para unos trabajos de investigación. Y uno de los comentarios que me formuló es que se quedó asombrado de la capacidad que tienen de manipulación los lobistas haitianos para distorsionar las realidades que se presentan en la relación entre República Dominicana con Haití. Una de las cosas que me dijo, bueno, yo estoy en un hotel, ahí hay personal haitiano, nadie los discrimina, todo el mundo trabaja armónicamente, he salido a las calles, me he metido hasta en barrios y cohabitan los dominicanos y los haitianos. Y me dice, y ahora esta semana me voy a desplazar hacia el interior. Y digo, pero así es en todos los lados. Incluso en la frontera las comunidades dominicanas y haitianas han cohabitado en paz durante toda la historia y nunca se han presentado problemas. De hecho, hay muchas parejas binacionales de hombres dominicanos con mujeres haitianas y viceversa, mujeres haitianas con hombres dominicanos, y familias que son también son el resultado de esos entrelazamientos. Entonces, el problema está que hay un estigma sobre República Dominicana, claro, como el hermano rico que desprecia al hermano pobre. Y como siempre se victimizan. Sí. Haití ha vivido de la victimización, de venderse como victimización. Pero hay una población haitiana, y te lo digo porque yo he conversado con muchos de ellos, que están conscientes que el pueblo haitiano no le importa a las élites haitianas. Esas élites que están dando el dinero para abrir el adefesio ese, la zanja esa, para desviar las aguas del río Masacre, no le importa el futuro del pueblo haitiano. Le importan unas plantaciones que ellos quieren desarrollar con poco criterio ecológico, causando daños irreparables, porque después que el daño se cause, vamos a ver lo que cuesta, cuando en realidad la obra se podría realizar desde un punto de vista, podríamos decir, racional, técnicamente planificada, con el concurso de ellos también. Pero por eso que le digo, porque ahorita dicen que ellos quieren desarrollar lo que es la parte agrícola para ellos poder comer, etcétera, sí, etcétera. La van a desarrollar, le va a durar 3 años, y a los 3 años esas tierras salinizadas no van a servir para sembrar ni hormigón armado. O sea, tan sencillo como eso. Ya hay muchos especialistas dominicanos que han hablado del tema, porque esa zona tiene estudios de suelo ya que se han realizado por organismos internacionales, y lo que procede realmente es empezar a reforestar la parte del río Masacre que entra a Haití y retorna a República Dominicana, porque ese proceso de deforestación, sí, de lo que es la
la cuenca del Masacre que entra a Haití, ha impactado negativamente el río. Hay que ver que el río hoy en día no tiene ni siquiera el 50% del caudal que tenía hace 30 años. Y es producto de eso, porque Haití ha sido desforestada. Haití ha sido un país donde hasta la capa vegetal del suelo ha sido arrastrado por las lluvias hacia el mar. Uno de los graves problemas, y hay un documental de Jacques Cousteau muy interesante, donde demuestra cómo la capa vegetal en Haití de la tierra, la capa que se puede utilizar para producir productos agrícolas, ha sido arrasada al mar, y resulta que eso ha tenido un impacto tan negativo en el fondo de la costa haitiana que la mayoría de las especies, peces, etcétera, mariscos que se producían, no se pueden producir porque el lodo vegetal es nocivo, tóxico para ellos. O sea, Haití no tan solo ha destruido su suelo con vocación agrícola, Haití también ha destruido los fondos marinos de su costa. Y eso satelitalmente se puede ver sencillamente bajando algunas aplicaciones que se instalan con una cierta facilidad en la computadora. Entonces, yo creo que República Dominicana tiene que ser enérgica. Y quizás el desplazamiento militar sea visto con malos ojos. Pero el problema está que existe otra dificultad. No tenemos un interlocutor con autoridad para negociar una situación. Tan pronto la principal autoridad de Haití dice, es una iniciativa privada. Oiga, pero en ningún país del mundo nadie desvía por iniciativa privada un río sin tener que contar con una aprobación del Estado, porque no es una manguera que usted está trasvasando. Antes de ayer leí que dentro de un chat que había una serie de especialistas donde se hablaba de que eso se podría evitar y manejar de una manera más eficiente con un sistema de bombeo. Y lo que es más, leí que Juan B. Vicini dijo que él aportaba y costeaba todos los equipos para que se evitara esta situación y si los haitianos quieren cultivar esa tierra, poner un sistema de bombeo con reguío. Él dijo, nosotros, los Vicini, estamos dispuestos a costearlo, utilizando las aguas de las profundidades, por el temor del proceso de salinización. No van a dejar seco. De salinización que puede, Lorena, conllevar meter el río Masacre sin ningún tipo de compuerta, sin ningún tipo de presa que pueda administrar las aguas. Un desastre ecológico para Haití, pero otro desastre ecológico también para República Dominicana, porque República Dominicana tiene obras que derivan aguas del Masacre, sí, pero son obras que están reguladas con compuertas, que saben cuándo tienen que cerrar, que saben cuándo pueden abrir. Hay momentos en que la gente que se beneficia de esas obras quiere agua y no se puede abrir. ¿Por qué? Porque impacta negativamente en el río. Yo creo que el problema está que hay poca conciencia del nivel de consecuencia que puede traer ese adefesio que quieren establecer los haitianos como un recurso para ellos beneficiarse del agua del río Masacre, pero que definitivamente sería realmente la sepultura definitiva del río Masacre y de las tierras que se encuentran de ambos lados del río Masacre, tanto en República Dominicana como en Haití. Finalmente nos quedan temas, por ejemplo, el mal manejo de la diplomacia, la señal que se manda a nivel internacional. Usted sabe que frente a los ojos internacionales, por la capacidad del lobismo que tienen los haitianos, que cuentan con una asesora haitiana del presidente Joe Biden. Teníamos el alcalde pasado de Nueva York, cuya esposa es haitiana. O sea, los haitianos no es casual que han logrado ser buenos lobistas frente a los dominicanos, que adivinamos mucho. Entonces, dentro de ese contexto, uno siente que la amenaza de una inminente guerra, que fue la impresión que se dio, le hizo mucho daño al país. No puede haber guerra, porque para haber guerra
tiene que existir por lo menos un conflicto entre estados. Y el Estado haitiano prácticamente no existe. No existe. Ni siquiera tiene dominio total de su territorio. En Haití nadie le garantiza la integridad a nadie, ni el ejercicio de un derecho fundamental. Entonces, estamos frente a un país abandonado a su suerte por la comunidad internacional, que hicieron muchos negocios con esa fuerza de la MINUSTAH, porque ahí la gente no sabe que esa fuerza de la MINUSTAH era un alquiler que se le pagaba a las fuerzas militares presentes ahí, que no tuvo ningún resultado, al contrario, positivo, al contrario, los resultados fueron eminentemente patéticos. El cólera vino por ellos. Correcto, el cólera y muchas cosas también vinieron por ellos. Y resulta que República Dominicana, por lo visto, siempre debe jugar con la carta perdedora frente a cualquier situación de Haití. Bueno, y yo creo que eso hay que ponerle coto. Hay que ponerle coto. Naciones Unidas quiere que le abran la frontera, que venga a mediar al problema. No que estén pidiendo desde allá que le abran la frontera por la ayuda humanitaria. Mira, lo que pasa es que hay un lobismo también de la burocracia que se amarra a los organismos internacionales, que de eso vive mucha gente y viven muy bien, y viven muy bien. Entonces, vamos a tratar esto realmente quitándonos las máscaras y afrontando de manera directa y sincera la magnitud de la situación. Daniel, te tienes que volver nuevamente porque ya se nos acabó el tiempo. Tenemos que ir a una breve pausa comercial. Como siempre, para nosotros es un placer tenerlo aquí y edificante también conversar con usted. El privilegio es mío. Gracias, de verdad. Vamos a una breve pausa comercial y cuando retornemos tenemos en exclusiva una interesante entrevista con Sergio de la Peña, el subsecretario de Defensa de Estados Unidos para el hemisferio occidental. Así que no se muevan para que puedan ver esta interesante entrevista en exclusiva para este Matutino Sumónico. Vamos a